La disciplina es lo que marca la diferencia entre alguien que se queda en lo básico y alguien que se destaca. Es la habilidad de ir más allá de lo que hacen los demás. La disciplina es un rollo complicado, te digo. Tienes que practicarla un montón y además engañar a tu cerebro porque, como somos humanos, siempre estamos buscando la dopamina. La dopamina es esa cosa que se produce en el cerebro y nos hace sentir bien. Tiene sentido, ¿verdad? El cerebro nos premia con placer cuando hacemos cosas que nos benefician, como comer cuando tenemos hambre, beber cuando tenemos sed o hacer el amor para seguir con la especie. La dopamina nos ha ayudado a avanzar, pero tiene un problema, es adictiva. No somos máquinas perfectas, hermano. Tenemos nuestras fallas como el envejecimiento y la muerte. Y en el caso de la dopamina es la responsable de muchas adicciones. Ya sabes, adicción a las redes sociales, a los videojuegos, a las drogas. Hemos descubierto formas de hacer que nuestro cerebro libere dopamina rápido y sin esfuerzo. Y ahí es donde se pone buena la cosa. La búsqueda constante de gratificación inmediata es un tema candente en el mundo actual. Estamos rodeados de estímulos que activan esa necesidad de satisfacción instantánea. Y eso plantea un problema serio. La mayoría de las cosas que nos proporcionan esa satisfacción instantánea en realidad no nos aportan nada más allá de un placer momentáneo. Nuestro cerebro ya no libera dopamina cuando hacemos algo que nos beneficia realmente como individuos. Ahora lo hace solo para obtener placer. Una vez que conseguimos satisfacer esa necesidad, perdemos el interés en llevar a cabo acciones que podrían ser realmente beneficiosas para nosotros, especialmente si requieren esfuerzo. Es como si nos volviéramos adictos a la gratificación inmediata y dejáramos de lado lo que verdaderamente importa. Sin duda, este es uno de los problemas de nuestra sociedad actual. Parece que hemos perdido la capacidad de experimentar la satisfacción que proviene del esfuerzo y la perseverancia. ¿Por qué debería esforzarme si puedo sentirme bien sin hacerlo? Seguro que te ha pasado en la vida. Quieres hacer algo, como ponerte en forma o emprender un nuevo proyecto, y al principio, cuando estás lleno de motivación, todo parece ir sobre ruedas. Pero una vez que esa motivación inicial se desvanece, te encuentras incapaz de continuar. Eso es lo que llamamos falta de disciplina. Imagínate que tienes la meta de lograr un cuerpo en forma, así que decides inscribirte en el gimnasio y prometes asistir todos los días. La primera semana estás imparable porque la motivación te impulsa. Sin embargo, durante la segunda semana, aparece un día en el que te sientes agotado y piensas, ya iré mañana, hoy merezco un descanso. Y al día siguiente, repites lo mismo, y al siguiente también. Así es como la falta de disciplina se adueña de nosotros. ¿Cómo resolvemos este problema en una sociedad que nos bombardea con la gratificación instantánea? ¿Cómo podemos cultivar la disciplina para lograr nuestras metas incluso en los días en los que la motivación brilla por su ausencia? Tomemos el ejemplo de Musashi. Aunque no fue un filósofo estoico, su vida y filosofía nos brindan lecciones valiosas. Podemos aplicarlas en nuestras propias vidas para cultivar la disciplina y lograr nuestras metas. Antes de seguir adelante, me gustaría pedirte que des un like al vídeo, ya que eso contribuye a que esta filosofía llegue a un público más amplio. Si no quieres perderte ningún contenido, te animo a que te suscribas y actives la campanita. Además, te invito a seguirme en mis otras redes sociales. Encontrarás el enlace en la descripción del vídeo. Miyamoto Musashi fue un legendario samurái que vivió en el Japón del siglo XVII. Desde su infancia, anhelaba convertirse en el mejor espadachín de todo Japón, lo que lo llevó a someterse a un riguroso entrenamiento y viajar por todo el país. Durante sus viajes, desafiaba y luchaba contra algunos de los mejores duelistas de la época, y se dice que participó en más de 60 duelos sin conocer la derrota. En muchos de estos enfrentamientos, se enfrentó a múltiples enemigos a la vez, lo que lo llevó a desarrollar su habilidad de manejar una espada en cada mano. Además de sus proezas como guerrero, Musashi también fue un filósofo y escribió varios libros, siendo El libro de los 5 anillos uno de los más destacados. En esta obra plasmó su filosofía de vida y su camino basado en la disciplina para convertirse en el mejor guerrero de Japón. La filosofía de vida de Miyamoto Musashi puede resumirse en estos 4 puntos. 1. Rechazo del deseo. Miyamoto Musashi adoptó una filosofía de vida que implicaba rechazar el deseo instantáneo.
Evitaba hacer cosas únicamente porque le proporcionaban placer inmediato, ya que creía que esto lo volvería débil e indisciplinado. Para él, al renunciar al deseo, en otras palabras, a la gratificación instantánea, la única manera en que su cerebro podía experimentar la liberación de dopamina era a través de la satisfacción lograda mediante el esfuerzo. Por ejemplo, cuando derrotaba a un rival en un duelo o completaba un entrenamiento exhaustivo con su espada. Musashi entrenaba a su mente para engañarla, convenciéndola de que el esfuerzo era la única vía para sentirse bien. De esta manera, si deseaba experimentar satisfacción, debía primero someterse a un gran esfuerzo. Entendía que la grandeza tenía un precio y estaba dispuesto a pagarlo, sin importar cuán arduo fuera. En palabras de Miyamoto Musashi, el tiempo se gasta sabiamente cuando se lucha por un propósito valioso, y no hay nada que se le parezca a esa sensación. 2. Enfocarse en una cosa a la vez. Miyamoto Musashi sostenía firmemente que enfocarse y perfeccionar una sola habilidad podía abrir un sinfín de posibilidades. En lugar de dispersarse probando diferentes cosas, él optó por dominar el arte de la espada, practicando sin descanso y desafiándose constantemente para alcanzar sus límites. Su destreza en esta disciplina le brindó numerosas oportunidades a lo largo de su vida. Musashi creía en la importancia de concentrarse en el dominio completo de una habilidad en lugar de saltar de una cosa a otra según le apeteciera. A menudo la motivación para hacer muchas cosas al mismo tiempo puede llevarnos a no completar ninguna de ellas. Él argumentaba que resultaba más sencillo ser disciplinado con una tarea a la vez. Una vez que esa tarea se convierte en parte de nuestra rutina diaria y se convierte en un hábito arraigado, entonces podemos considerar tomar otra. De esta manera construimos una base sólida y ya no dependemos tanto de la motivación para llevar a cabo lo que debemos hacer. La clave es avanzar paso a paso, centrándonos en una tarea a la vez. 3. Nunca abandonar tu camino. Una de las razones principales por las que las personas luchan con la disciplina es la falta de paciencia. Cuando comenzamos algo nuevo, a menudo buscamos resultados inmediatos, ya que estamos acostumbrados a la gratificación instantánea que nos ofrece la sociedad actual. En momentos de duda, Miyamoto Musashi se repetía una y otra vez: nunca abandonéis el camino. Musashi, como cualquier ser humano en busca de un objetivo, experimentaba momentos de incertidumbre. Sin embargo, él entendía que si tenemos un objetivo claro, debemos mantener el enfoque y tener paciencia. La clave radica en estar seguro de nuestra meta, evaluarnos para asegurarnos de que estamos realmente comprometidos y dispuestos a sacrificar lo que sea necesario para alcanzarla. Con esta mentalidad clara y al combinarla con paciencia y un enfoque constante en lo que debe hacerse, tarde o temprano lograremos lo que nos proponemos. Esta es la fórmula de la disciplina según Musashi. Nunca abandonar el camino, mantener la visión de tu objetivo y trabajar pacientemente hacia él sin importar cuánto tiempo lleve a alcanzarlo. 4. Vivir con honor. Miyamoto Musashi seguía las normas del Bushido, el camino del guerrero. El Bushido era un conjunto de principios éticos y de conductas seguidos por los samuráis, compuesto por 7 virtudes: honor, respeto, integridad o honestidad, coraje, compasión y lealtad. De estas 7 virtudes, Musashi consideraba que el honor era la más importante. El honor se traducía en el respeto hacia uno mismo. Si te respetas a ti mismo, te comportas con honestidad, respeto, integridad, coraje, compasión y lealtad. Actuar con honor también implicaba no hacer trampas, no buscar atajos en la vida ni optar por el camino más fácil. Si te respetas a ti mismo, no te comportas como alguien que necesita gratificación instantánea y que no está dispuesto a esforzarse. El respeto hacia uno mismo, basado en el honor, significaba conocer tus capacidades y estar dispuesto a trabajar día a día hacia tus objetivos. Comportándote de manera honorable, desarrollabas la disciplina, ya que el respeto propio te motivaba a esforzarte y a mantener un enfoque constante en lo que debía hacerse. En última instancia, vivir con honor según Miyamoto Musashi era el camino hacia la disciplina y el logro de la grandeza. ¿Qué opinas de la filosofía de Miyamoto Musashi? Espero tus comentarios aquí abajo. Recuerda que nadie es perfecto y todos tropezamos cuando tratamos de ser disciplinados. Seamos realistas, las cosas no siempre saldrán como queremos y cometeremos errores.
Lo importante es que cuando nos salgamos del camino, volvamos a la carga una y otra vez. No importa cuántas veces te desvíes, lo crucial es regresar rápidamente. Con el tiempo, esos desvíos serán menos frecuentes. Tu disciplina se forjará como Musashi entrenando con sus espadas, siendo constante y esforzándote. Si sientes que tu disciplina necesita trabajo, intenta hacer algo desafiante o incómodo al menos una vez al día. Espero que este video te ayude a alcanzar tus objetivos. Si te ha gustado, echa un vistazo a estos otros videos que seguro te resultarán interesantes. Hasta la próxima.